Nosotros saludamos a los adolescentes y a los que nos ven con la paz del Señor Jesús. Invito a todos a cerrar los ojos para clamar por la sangre de Jesús. Señor Dios, nosotros clamamos por el poder que hay en la sangre de Jesús. Colocamos delante de ti nuestras vidas, la vida de los adolescentes, de aquellos que nos oyen. Oh Dios, para que tu Espíritu Santo pueda estar visitando sus corazones y la sangre de Jesús pueda limpiarnos de todo pecado, de todo lo que hicimos y te desagradó, y nos des comunión contigo, Padre. Nosotros clamamos así en nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar un loor. Ahora vamos a cantar un loor de glorificación al nombre del Señor. El tema de nuestro estudio son los encuentros del Señor Jesús. Jesús tuvo muchos encuentros durante su ministerio y ellos están registrados en la palabra. Todos aquellos que se encontraron con Jesús tuvieron sus vidas impactadas, transformadas, con curas y liberaciones. Y hoy en especial vamos a ver el encuentro de Jesús con Nicodemo. Vamos a leer la palabra. Vamos a leer el texto que está en Juan 3:5, que dice así: Respondió Jesús: de cierto te digo, que aquel que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre Nicodemo y vamos a ver quién era Nicodemo. Nicodemo era un príncipe de los judíos, él era fariseo. ¿Y qué era un fariseo? Los fariseos hacían parte de una secta de judíos
que eran muy celosos por la palabra y conocían mucho los mandamientos del Señor. Nicodemo era un fariseo, pero él era maestro. Él enseñaba la ley del Señor. Y él enseñaba a todos los que no conocían al Señor. Y un día Nicodemo ya había oído hablar del Señor Jesús. Entonces Nicodemo busca a Jesús. Él va de noche y busca a Jesús. Nicodemo estaba un poco temeroso de buscar a Jesús en medio de mucha gente, todos viéndolo, porque él sabía que los fariseos no apoyarían la decisión de él. Jesús era el Mesías, él vino para anunciar que él era el Mesías, pero los fariseos no aceptaban eso y él tenía miedo a las críticas de los fariseos por estar con Jesús. Y Jesús, conociendo el corazón de Nicodemo y oyendo lo que Nicodemo le habló: oh maestro, solo puede alguien hacer lo que tú haces si viniera de parte de Dios. El Señor no se conmovió con los elogios de Nicodemo y el Señor le habló: mira, Nicodemo, yo te voy a decir una cosa. Necesario te es nacer de nuevo. Aquel que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué el Señor habló eso con Nicodemo? Porque el Señor conocía el corazón de Nicodemo. ¿Y qué habló Nicodemo? Pero ¿cómo puede alguien volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Nicodemo era muy orgulloso de haber nacido judío. Él era descendiente de Abraham. Abraham tenía las promesas de Dios. Entonces él tenía mucho orgullo de eso. Y Jesús le dijo: Nicodemo, nada de eso vale. Ni tu religión, ni tu nacimiento, nada vale. Tú necesitas nacer de nuevo. Pero nacer del Espíritu, del agua y del Espíritu. Aquel que no nace del agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. Lo que es de la carne, lo que es nacido de la carne es carne. Lo que es nacido del Espíritu es espíritu. El viento sopla donde Él quiere. Tú no sabes de dónde viene ni a dónde va, pero tú oyes su voz. ¿No es así? Es así todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. ¡Qué bendición!, ¿no? Jesús le entregó una enseñanza maravillosa a Nicodemo. ¿Y qué era lo que el Señor quería enseñarle con eso? ¿Será que Nicodemo entendió? ¿Tú entendiste lo que Dios quiso decir? ¿Qué es nacer de nuevo? Nosotros aprendimos en la palabra en estudios anteriores que nuestra salvación se da con el llamado de Dios, ¿no? Dios nos llama para conocer a Jesús. Él toca en nuestro corazón. El nuevo nacimiento es la palabra de Dios colocada en nuestro corazón. Y ella genera en nosotros vida. Y esa vida nos lleva a una experiencia con el Señor. Jesús es esa semilla que es colocada en nuestro corazón. Dios coloca a Jesús en nuestro corazón y nosotros empezamos a tener sed de Dios, la alegría de servir a Dios. Nuestra vida es transformada, no porque somos de una religión o porque nuestro papá es un siervo de Dios y él manda que hagamos así. No, sino porque tuvimos un encuentro con Jesús y Jesús transformó nuestra vida, llenó nuestro corazón. La palabra dice que nosotros somos lavados por la palabra. Por eso Jesús habló: aquel que no nace del agua, porque el agua limpia, que es la palabra de Dios, tiene ese efecto en nuestra vida. La palabra de Dios nos limpia de todo pecado. ¿Saben por qué nos limpia? Porque ella nos muestra el pecado, nos revela el pecado. Entonces el hombre, cuando oye la palabra, él conoce lo que agrada a Dios y lo que no agrada. Y como él está lleno del amor de Dios en su corazón, él quiere andar en la presencia del Señor. La palabra del Señor nos enseña cómo andar y cómo actuar para ser agradables al Señor. Y eso es todo nuestro deseo. Pero ¿bastaba solo hacer lo que la palabra decía? No, la palabra dice así: tiene que nacer del agua y del Espíritu. ¿Y qué es nacer del Espíritu? Nacer del Espíritu es tener la vida dirigida por el Espíritu Santo de Dios. La palabra nos dice que no todos son hijos de Dios. ¿Sabían eso?
Hijo de Dios es aquel que hace la voluntad de Dios, es aquel que es dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Y nosotros cuando nacemos de nuevo, ya no hacemos más la voluntad de nuestra carne, de aquello que nosotros queremos, nuestras voluntades. La palabra dice que son las voluntades y las inclinaciones del viejo hombre. El viejo hombre, a él le gustaba mentir, pelear, es peleón, tiene costumbres malas. Él se deleita en palabras malas. Esas cosas no agradan al Señor. Pero el hombre dirigido por el Espíritu Santo dirige a él en caminos que agradan al Señor. Entonces tú vas a caminar, andar y actuar conforme a la voluntad del Señor. Y eso nos da seguridad, paz. Nosotros sentimos la presencia del Señor. Es muy bueno. La presencia del Espíritu Santo en nuestra vida es la que nos llena de alegría y seguridad. Como viento que va de un lado a otro. Nosotros no sabemos de dónde vino ni a dónde va, pero nosotros oímos el ruido del viento. Pero así no vemos el Espíritu Santo, pero sentimos su presencia. El refrigerio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nosotros somos dirigidos por el Espíritu Santo y descansamos en el Señor. Sabemos que podemos esperar, vemos las cosas malas pasando, las pandemias, las señales, y a veces estamos desanimados. Pero nosotros recordamos, el Espíritu Santo nos está guiando. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Nosotros estamos oyendo la voz del Espíritu. Y el que oiga, diga, ven. Si tú estás oyendo la voz del Espíritu Santo, ese viento que ha pasado por en medio de la iglesia, di, ven. Pero si tú no has tenido una experiencia como Nicodemo, tú conoces a Jesús solo de hablar, tú has visto a la iglesia. Nicodemo era hijo de Abraham, y Abraham era un siervo de Dios, y él era descendiente de Abraham, hijo de Abraham. Él era descendiente de Abraham, hasta fue amigo de Dios, ¿no? Tuvo una experiencia con Dios, él oyó la voz de Dios, pero él mismo no tuvo esa experiencia. Él vio a Jesús operando maravillas, a Jesús hablando, a Jesús liberando vidas, transformando, curando. Y él dijo, yo quiero eso. Una persona que ve eso, él también quiere esa experiencia. Yo quiero conocer lo que él trajo. Pero si tú no has tenido esa experiencia, ya oíste hablar, tu padre es un siervo, tú tienes mucho orgullo de pertenecer a una religión muy buena, pero tú no conociste a Jesús, hoy es el día que puedes conocerlo. El Señor está presente. La palabra dice así que con nuestra boca nosotros confesamos a Jesús y con nuestro corazón nosotros creemos que Él resucitó, que Dios resucitó a Jesús de los muertos, nosotros seremos salvos. Nicodemo no confesó a Jesús porque él se escondió, él no quería que los otros lo vieran con Jesús, pero nosotros queremos, nosotros somos siervos del Señor. En la escuela, con nuestros amigos, en la calle, donde estuviéramos, nosotros tenemos que confesar a Jesús, porque la palabra dice que si nosotros confesamos a Jesús, Él confesará nuestro nombre delante de Dios. Y si nosotros sabemos que Él está vivo y que Él gobierna nuestra vida, Él es Señor de nuestra vida, vamos a ser salvos, vamos a tener seguridad. Cuando Jesús dirige nuestra vida, cuando Él gobierna nuestra vida, nosotros vivimos en el reino de Dios, entramos en el reino de Dios y vamos a vivir eternamente con el Señor. Pide al Señor esta experiencia, clama al Señor, llena con tu Espíritu Santo, Señor, gobierna mi vida, te entrego mi vida en este momento. Ora al Señor y entrégale tu vida al Señor y el Señor va a hacer maravillas. Tú vas a ver que vas a entrar en el reino de Dios. Amén. Vamos a cantar un loor de glorificación al Señor. Voy a ver si me
Qué bendición, ¿no? Nosotros podemos participar de una obra donde el Señor ha operado, ha hecho maravillas, ha transformado vidas. Jesús quiere transformar mi vida y tu vida todos los días y santificarnos para andar y estar en la presencia del Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hablar con el Señor. Señor Dios, nosotros te bendecimos, te glorificamos por el privilegio, Señor, de haber sido llamados por el Señor, de haber tenido nuestras vidas transformadas por ese poder, por la seguridad que tenemos, Señor, de saber de que si el Señor Jesús vuelve hoy, nosotros estaremos contigo. Estamos preparados para subir y vivir eternamente con el Señor. Señor, te bendecimos por estos adolescentes que han oído tu palabra. Señor, opera y completa la bendición en cada vida. Concede experiencias profundas con el Señor. Nosotros clamamos así en nombre de Jesús. Amén. La paz del Señor Jesús.